Ahí con está. la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Exactamente, queda en libertad de inmediato el ex yerno, porque básicamente lo que dice el tribunal, Marisa, a ver si me puede ayudar ahí con el resumen, no se demuestra, hablaba de la alevosía, por lo tanto se rebaja la calificación de la imputación de homicidio calificado a homicidio simple, ¿eso es? Claro, vimos poco, viste, Sí. de la audiencia. Al parecer separó la discusión respecto de los hermanos de lo que es el ex yerno. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una medida cautelar menos intensa y ahora se terminó y ahora correspondería la medida cautelar de los hijos. Ahora, ¿qué es lo que dijo él? Dijo, con lo poco antecedentes que tenemos, Sí. es que se le habría formalizado por encubrimiento, ¿cierto? Claro. Por encubrimiento, y el encubrimiento se rebaja en 2 grados la pena, ¿ya? Ya. Ahora, ¿qué pena sobre el delito base? El juez ya dijo algo, porque de la formalización no se entiende que hay una calificante en este homicidio, a Ya. pesar de que respecto de los otros sí hay, porque son parientes. ¿Te das cuenta? Sí. Pero Claro. él, que es externo, no es pariente, entonces respecto de él tenía que ser un homicidio calificado y dijo que no hay, por lo tanto la pena probable e inferior, ¿cierto?, en 2 grados a un homicidio simple. Acá tengo lo hecho. ¿Los tienes? Ya. Viernes 8 de noviembre del año 2024, de noche aproximadamente a las 23 horas, el imputado Javier Omar Troncoso Chuñil, en el estado de ebriedad, llegó ofuscado a la casa que compartía de manera permanente con su madre de 73 años, el 8 de noviembre. Nacida el 16 de julio de 1952, doña Julia del Carmen Chuñil, ¿no? Por eso yo te había dicho el otro día que tenía 52 años, era porque nació el 52. Claro. Nació el Esa 52, fue la confusión. había leído mal, ¿no? Sí. Bueno, en estado de ebriedad, como te decía, llegó ofuscado a la casa de su madre, Julia Chuñil, ubicado en el sector rural despoblado de Huichaco y Juela, y ahí dan la dirección. En dicho lugar, escúchenme bien, porque esto no lo transmitió el Poder Judicial, además de su hija además de su hija imputada Janet del Carmen Troncoso Chuñil, su ex yerno e imputado también, y aparece el nombre del ex yerno. Sí. Que no podemos dar. No, pues ya lo dije, lo dijo el Y- magistrado ahí. No, está bien, pero había provisión, yo entiendo desde ayer. Claro, pero nosotros no podemos. Por lo menos los medios de comunicación no podemos. A lo mejor el magistrado sí puede. Me imagino que, de hecho, debe hacerlo, ¿no? Está Para formalizándole identificarlo. cargo, claro. Claro. Nosotros, como medio de comunicación social, no podemos darlo. Bueno, pero bien. Mira, Dame un segundo, dejémoslo Sergio. acá, porque tengo todo lo hecho, toda la explicación Danos del caso. un segundo, y danos la un podemos segundo, porque desarrollar. está pasando, la audiencia se va a reanudar en los próximos minutos, les vamos a explicar qué es lo que determinó el tribunal en relación a él y qué es lo que va a pasar con los 3 hijos de Julia Chuñil. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. A lo que sucede en el sur del país, hay un receso justamente para que pudiera salir del tribunal el ex yerno de Julia Chuñil, ya que se ha decretado para él arresto domiciliario nocturno. Sergio Jara. Bueno, yo creo que la gente en la casa está esperando saber qué fue lo que pasó. Hubo problemas técnicos en el Poder Judicial, entonces no se transmitieron los hechos que relató la Fiscalía. Nadie se enteró públicamente, salvo los que estaban en el tribunal. Pero los tenemos acá. Los tenemos acá y se los vamos a leer para que entiendan por qué acaban de formalizar a los 3 hijos de Julia Chuñil, además del yerno. Pero leo rápidamente Vamos a para que revisarlo. se hagan una idea de lo que acaba de suceder, que lamentablemente no pudo ser transmitido por problemas técnicos del Poder Judicial. Sí, no de nosotros. por eso está el cartel. Viernes 8 de noviembre del año 2024. De noche, aproximadamente a las 23 horas, el imputado Javier Omar Troncoso Chuñil, en estado de ebriedad, llegó ofuscado a la casa que compartía de manera permanente con su madre de 73 años, Julia Chuñil, ubicada en el sector rural, y ahí da la dirección. En dicho lugar vivía además su hija e imputada Janet del Carmen Troncoso Chuñil, su ex yerno e imputado, no puedo decir el nombre así que lo vamos a reservar, y 2 nietos menores de edad, Ah, había niños. cuyos padres son los imputados Janet del Carmen y el yerno, ¿no? Que no podemos dar el nombre Sí. tampoco. Janet del Carmen y el yerno. Estoy tratando de leer para Sí. evitar... Claro, ¿no? sí, sí, es sí. muy delicado, muy sensible. También en una dependencia contigua a la casa habitación, en una dependencia contigua a la casa de Julia Chuñil, dice Ya. acá, residía un adulto mayor, también voy a evitar el nombre, de 90 años, conocido por el grupo familiar. Es decir, como que era llegado, subarrendaba, algo así. O sea, vivía ahí en el Vivía. lugar donde fue En una- encontrado, en una- que era lo que nos contaba Pancho Claro. Sanfurgo hace algunos instantes. Pancho mostró, de Sí, hecho, una imagen de la exactamente casa el lugar aledaña. donde era. O sea, él Durante- vivía ahí. Claro, durante la semana de los hechos estaba viviendo también en ese domicilio el hijo de Julia Chuñil, Pablo Marcelo San Martín Chuñil, y una amiga de la víctima. Este Pablo es el que me llamó.
el que me llamó para que hiciéramos la historia de su madre desaparecida. Sí. En tales circunstancias, el imputado Javier Omar, mientras que el resto del grupo familiar referido se encontraba en el interior del inmueble, todos despiertos y juntos en el living comedor, con la finalidad de sustraer especies y ánimo de lucro, se abalanzó sobre el adulto mayor, exigiendo la entrega de dinero en efectivo que éste mantenía en su poder, producto del cobro de su pensión, la que ascendía a la suma de 212.000 pesos. Que todos los meses cobraba por caja, lo que era de conocimiento de los imputados. Así parte el asunto. Ellos sabían que él cobraba su pensión. Todos en la casa. Robarse. Estaban todos en la casa. Este de Javier, sí. Y además habían 2 menores de edad. Javier el que hace este hecho, ¿no? Él llega Llega Sergio, enojado. Él llega, apurado. pero no estaba viviendo ahí. No, pero Janet sí estaba. Pablo se estaba quedando también. Extierno. Pablo se estaba quedando con una amiga, aparece ahí Sí, una amiga de la persona. familia, claro, Ya. de la víctima, dice en realidad. Y todos ellos estaban en el momento Estaban en que ahí. Javier ataca a este adulto mayor. A este adulto, claro. Para lograr su objetivo, el imputado Javier Omar acometió a la víctima propinándole, y ahí dice, detalla los golpes, no los voy a leer. Sí. No voy a leer. También lo amenaza con un cuchillo, ¿no? Expresándole para llevar a cabo la apropiación, expresándole y si te mato, entre comillas, y si te mato, ¿no? Una amenaza. Una amenaza. Momento en el cual doña Julia del Carmen Chuñil, Catricura, intervino. Julia intervino, ¿no? Produciéndose un forcejeo entre ella y su hijo Javier, quien también la amenazó con darle muerte. Estaba ebrio Javier, recuerden eso. Javier es el que le da entrevista a Matías, Sí. Sí. de Chilevisión Noticias. Sí. La vimos ayer. Y Matías le pregunta por la O pelea. sea, le pregunta todo esto. Claro. Bueno, durante ese forcejeo, doña Julia del Carmen Chuñil Catricura logra quitarle el cuchillo y lo lanza hacia el exterior de la casa habitación, el cuchillo, ¿no? Logrando así frustrar la sustracción del dinero. Es un robo frustrado este. Robo frustrado, sí. Acto seguido, la situación de violencia se intensificó, y el imputado Javier Omar, conociendo la relación que lo liga a su madre y con ánimo de darle muerte, procedió a golpearla actuando a traición y sobre seguro, aprovechando las oportunidades materiales dada la situación de indefensión en la que se encontraba Julia del Carmen por su edad, condiciones físicas, ya que padecía artrosis de cadera y otras enfermedades, digamos, que tampoco vamos a mencionar. Estamos hablando de una mujer de 72 años contra su hijo. Claro, y por el hecho de pensar que no sería atacada en presencia de sus otros hijos, también presentes en el lugar, lo que contribuyó a la imposibilidad absoluta de repeler el ataque. Esa es la alevosía. Claro. En tales circunstancias, el imputado Javier Omar continuó agrediéndola violentamente en el exterior de la vivienda para luego, y después Sí. dice como la asesina, no voy a leer esa parte, hasta lograr el propósito homicida, me salté la parte de... Sí, claro. Sí, por supuesto. Causándole la muerte en el mismo lugar. Mientras Javier Omar ejecutó ambos hechos, los 3 imputados restantes, sus hijos Pablo, Marcelo, Janet del Carmen junto al ex yerno, se encontraban presentes en el domicilio, manteniendo Pablo Marcelo y Janet del Carmen en todo momento la posibilidad de impedir o procurar impedir tanto el robo en contra del anciano como el ataque letal contra su madre y ex suegra Julia Chuñil, acordando no realizar acciones para impedir los hechos, Acordando. ni prestar ayuda, asegurando con ello la ejecución de ambos crímenes. En el caso del ex yerno, ¿Cuáles ambos crímenes? es que yo creo que se refieren al robo y al intento de robo. claro. y al homicidio Claro. de Julia. En el caso del ex yerno, con conocimiento de la perpetración de ambos crímenes, interviene en forma posterior, aprovechándose de los efectos de los delitos e impidiendo su descubrimiento. Ahí está el tema del El encubrimiento. encubrimiento. En este contexto, logrando Javier Omar darle muerte a Julia Chuñil, procedieron en conjunto con su hermano Pablo Marcelo, que, vuelvo a repetir, quien trató de que hiciéramos la historia con otro enfoque, Sí. a tomar el cuerpo de doña Julia Chuñil, tomando Javier, bueno, hay un par de detalles, y trasladarla a un lugar del domicilio en donde lo ocultaron el cuerpo. De esta forma, los 4 imputados optaron deliberadamente, dice la Fiscalía, por ocultar el cadáver, quemar sus vestimentas, guardar silencio respecto a lo ocurrido y mentir a las autoridades.
para ello acordaron que la imputada Janet del Carmen formulara una denuncia falsa, la del 10, ante Carabineros, recién el domingo 10 de noviembre de 2024, con la única finalidad de desviar la investigación oficial del Estado y asegurar su impunidad. En las semanas posteriores, dice este escrito de la Fiscalía con el cual formalizó a estos sujetos, y a Janet también, en las semanas posteriores a la denuncia de extravío, los hijos imputados de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura comenzaron a comportarse como herederos, apropiándose y aprovechándose del patrimonio de esta, vendiendo bienes de su propiedad, tales como su ganado y su carretón de bueyes, repartiéndose el dinero obtenido entre ellos, llegando incluso el imputado Javier Omar el día 8 de diciembre de 2024, un mes después, a realizar una cotización para comprar una sepultura familiar en el Parque Los Laureles de Valdivia. Cabe señalar que previo a los hechos precedentemente relatados, tanto doña Julia Chuñil como don, y ahí está el nombre del anciano, se encontraban en grave situación de vulnerabilidad, ambos. Uno de 90, la otra de 72 años, ya que por su avanzada edad, condición rural, aislamiento geográfico y estado de salud, fueron víctimas de maltratos psicológicos y físicos en reiteradas ocasiones. Y ahí hacen un detalle, esto es largo. Pero ahí lo sustancial, ¿no? De la descripción que hace la Fiscalía de cómo habrían sido los hechos. Hay varios elementos que vamos a analizar que llaman la atención, incluido también lo que ha pasado en la audiencia, que va a reanudarse en los próximos minutos con la vestimenta de uno de los hijos de Julia Chuñil, que está ahí imputado por parricidio. Ahí está la imagen, ¿no? Con la figura y la... Ese es Pablo. Pablo, quien dice en esta imagen dónde está Julia Chuñil. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con la reanudación de esta audiencia de formalización.